De todas formas, bueno, con el tiempo limitado que dispongo, porque este tema, como sabéis, puede dar para horas, ¿no? Y con la finalidad también de no aburriros demasiado, con temas técnicos jurídicos, no voy a entrar en análisis de cada uno de los obstáculos que detallamos en el informe, pero sí indicaros que, bueno, que el informe es público, que lo podéis encontrar en nuestra página web, en publicaciones, y ahí podréis entrar en el detalle y que a vuestra disposición para cualquier duda que de la lectura se os genere, ¿no? Pero sí que creo que es importante, en base, ¿no? Girando en torno al informe, pues compartir con vosotros algunas reflexiones y también entraremos pues, en algún obstáculo específico que creo que es importante pues comentar aquí, ¿no? Hoy no tenemos, no sabemos exactamente o verdaderamente cómo será el sector asegurador dentro de 10, 20 años, ¿no? Eso no tenemos la bola de cristal, pero sí que sabemos que a ciencia cierta que no será como el actual. Seguramente me atrevería a decir que será un seguro más transparente, seguramente sea un seguro más inmediato, más cercano al cliente, que permita una mayor interactuación entre cliente y compañía, ¿no? Y que además pueda acompañar a quien lo adquiere pues a la hora de conocer, prevenir e incluso pues, evitar los riesgos a los que está expuesto. Evidentemente, en este futuro que estoy pintando, parece evidente que la digitalización y todo lo que ello conlleva, pues jugará un papel determinante. Por ello, desde UNESPA, hace ya un tiempo, nos propusimos y nos impusimos a nosotros mismos la obligación en nuestra tarea de defender los intereses de nuestros asociados a la hora de abordar un proyecto normativo, siempre analizarlos de la óptica de la digitalización, ¿no? ¿Con qué finalidad? Pues con una finalidad clara eh, que además hasta el momento pues no era común, ¿no? Que es ver si esa norma que se está tramitando, si ese reglamento que se está regulando contiene alguna cortapisa o algún obstáculo a la digitalización que puede impedir, ¿no? que el sector avance en esta materia. Pero claro, esta es una labor de presente, por decirlo de alguna manera, y de futuro, ¿no? O sea, vamos a intentar garantizar que las normas que se están tramitando y las futuras que vengan no contengan obstáculos, pero el sector asegurador también tiene un pasado, ¿no? Y por desgracia, pues ese pasado sigue siendo muy presente, y perdonadme el juego de palabras, porque ya tenemos un elenco normativo, un marco regulatorio sobre el que poco podemos hacer, salvo, bueno, pues un poco el objetivo que tiene el informe, y que sería bueno pues resetear, por decirlo de alguna manera, de manera que podamos eliminar esos obstáculos que hoy pueden suponer un freno a la innovación en el sector. Ese era un poco el objetivo en el que se marcaba nuestro informe, ¿no? Que seguramente se pueda completar con muchos más, ¿eh? Quizás intentamos escoger los más relevantes, pero sí que, pues bueno, identificar y poner de manifiesto que hay determinadas cosas en la norma hoy que pueden, de hecho y de facto, suponer un obstáculo a la innovación o a la era digital en el sector asegurador. Y en especial me refiero a nuestra querida ley de contrato seguro, ¿no? Que data de 1980 y que, bueno, pues que copa buena parte de los obstáculos que se identifican en nuestro informe. Y aquí para contextualizar un poco todo, me gustaría, bueno, pues seguir mi intervención con una pregunta, ¿no? ¿Cómo era la vida? ¿Cómo era nuestra vida en los años 80? Pues nuestra vida en los años 80 era así. En esa época, pues efectivamente podías hacer perfectamente una llamada de teléfonos, una llamada telefónica, podías escribir una carta, no un email, pero una carta así, a máquina o a mano, y desde luego podías hacer un viaje en coche siempre y cuando contaras pues, con un copiloto con cierta habilidad a la hora de interpretar los mapas, ¿no? Que era la forma en la que nos movíamos en coche. En cualquier caso, estos medios, como es evidente, tenían muchísimas limitaciones que en esa época no éramos capaces de darnos cuenta, ¿no? Que existían, ¿no? Pero que hoy, pues cualquiera de nosotros que estemos viendo esta slide, pues vemos con claridad, ¿no? El teléfono no permitía una llamada a tres, ni mucho menos una videoconferencia. Las cartas no eran sencillas, ¿no? Aparte de ir a comprar el sello, pues tenías que tener suerte que llegase y además no era inmediata, ¿no? Pues el viaje en coche familiar, si pasaba de 2 horas, en verano sin aire acondicionado, parando para que el motor enfríe y sin un navegador que te determine el rumbo, pues desde luego no era tan sencillo como lo es ahora. Pues, pues bien, esto es un poco lo que nos pasa al sector asegurador, que tenemos que transitar
por decirlo de alguna manera, por el camino de la innovación y digitalización, ¿no? Y enfrentarnos a los retos socioeconómicos del siglo XXI, pues con un instrumento, con una herramienta del pasado, con una ley que, como decía, data de 1980, que debe ser actualizada en el fondo y en la forma, y que en ocasiones, pues claramente juega en contra de la evolución digital del sector. Por ello, yo creo que como punto, luego veremos algún obstáculo más, ¿no? Pero sí que me gustaría detenerme brevemente en algunos obstáculos que se contienen en esta ley, que yo creo que se pueden ver, que pueden contextualizar muy bien lo que estoy contando. El primer punto que yo creo que es cada vez más relevante en el mundo digital es el lenguaje. Yo creo que la digitalización, y este es un tema que luego también podemos debatir, supone inmediatez, ¿no? O sea, exige que todos llevemos a cabo un ejercicio de simplificación y claridad. No podemos coger un procedimiento normal y llevarlo a lo digital sin más, ¿no? Yo creo que la inmediatez y la simplificación es es un elemento fundamental. ¿Y qué nos pasa en el sector asegurador? Pues que constantemente en todas las encuestas que hacemos, porque nos interesa muchísimo conocer qué opinan los clientes, ¿no? Cómo nos ven, ¿no? Siempre sale un elemento, un común denominador, ¿no? Que es que somos un sector demasiado técnico y demasiado complejo, ¿no? Las entidades aseguradoras llevan mucho tiempo invirtiendo y mejorando la forma en la que se relacionan con los clientes, poniendo al cliente en el centro, pero muchas veces la problemática radica en la propia ley, ¿no? Que utiliza una terminología muy técnica y especializada, ¿no? Que está muy alejada, pues, del ciudadano de a pie, ¿no? Y entonces este es un primer elemento que consideramos esencial tocar. Ya hay algunos fogonazos, ¿no? Por parte del legislador, algunas buenas noticias, ¿no? El reglamento de información previa en los productos no vida, el denominado DIP, ¿no? Pues ya decía que debía redactarse de una forma pues más sencilla, ¿no? Y alejada de la jerga especializada aseguradora. Yo creo que ese es un paso importante. Y luego también tenemos otra iniciativa que, bueno, que seguiremos con pasión desde UNESPA, que es por parte del Ministerio de Justicia, ¿no? Que está reactivó los trabajos que se habían paralizado relativos a la modernización del lenguaje jurídico, ¿no? Al objeto, pues, la intención que tenían era pues marcar directrices claras a la hora de elaborar normas, ¿no? O sea, las normas deben entenderse y deben tener una terminología que pueda entender todo el mundo. Y yo creo que este, pues, es un elemento muy importante y un obstáculo, el primer obstáculo quizás general que encontramos en toda la normativa. Luego quería entrar en cuatro que también se ven muy bien, bueno, son referencias obsoletas y formalismos, ¿no? Un excesivo formalismo que choca, digamos de alguna manera, el formalismo choca con lo digital, ¿no? Que como decíamos era inmediato, es más sencillo, es más simple, pero sí que pues generando la seguridad jurídica necesaria. Y dentro por hacer un ranking, ¿no? O comentar algunos de los aspectos de la ley de contrato seguro, yo no me puedo evitar la tentación de hablar de las cláusulas limitativas. Las cláusulas limitativas, como sabéis, la ley contiene en su artículo 3 la obligación de que las cláusulas limitativas de los derechos del asegurado, primero, se destaquen especialmente y segundo, se acepten expresamente por escrito. ¿Vale? Esto, para que os hagáis una idea, es una obligación que solo tenemos en España, no encuentras nada similar en derecho comparado, y que además solo tenemos en seguros. Es decir, ningún otro ámbito financiero tiene esta limitación, ¿no? Y evidentemente, pues choca o puede tener un impacto a la hora de marcar el seguro dentro de un canal digital, ¿no? La existencia de las cláusulas limitativas tiene varios impactos, ¿no? El primero es que genera confusión y falta de seguridad jurídica. No hay ni en la doctrina ni en la jurisprudencia un, una directriz clara sobre lo que se entiende cláusula limitativa contra lo que puede ser una cláusula delimitadora del riesgo, ¿no? Con lo cual, para empezar, tenemos una gran litigiosidad sobre esto y una inseguridad jurídica a la hora bueno, pues de enfrentarnos a qué se tiene que firmar y aceptar expresamente por el cliente o no. Además, fomenta el fraude porque ya se ha extendido la noticia de que si no lo firmas las cláusulas limitativas, pues el asegurador no te las puede poner, con lo cual al final pues hay cierta culturilla de, oye, mira, mejor no firmes que lo mismo limitativa. Además, como también tenemos que destacar especialmente las exclusiones, pues al final lo que se pretende
destacando los temas más importantes o limitativos a través de una negrita, pues al final hay casi más negrita, ¿no?, que texto normal, con lo cual la finalidad última es que el cliente sepa lo que ha contratado, pues se diluye. Y además tenemos la dificultad práctica de obtener la firma del cliente cuando interviene un mediador. No nos engañemos, cuando interviene un mediador, al final la relación directa con el cliente lo tiene ese mediador y bueno, pues surgen problemas que, si bien el recurso a la firma electrónica y otros medios, que creo que serán buena parte de la ponencia de la jornada de hoy, pueden solventar, pues aún no tienen el desarrollo suficiente, ¿no? Este es un primer caso que quizás sea el más importante para nosotros, pero no es el que mejor explica la situación tampoco de la necesidad de actualizar la norma, ¿no? El contenido de la póliza, aquí lo vamos a empezar a ver bien. El contenido de la póliza, hoy tiene, en el artículo 8 de la ley, te dice lo que debe contener una póliza. Pues encontramos dos cuestiones interesantes, ¿no? O sea, habla de domicilio y habla de lugar de pago de la prima. O sea, pues hoy en día, sinceramente, este artículo debe actualizarse, ¿no? Debe de alguna manera adaptarse a los tiempos actuales, donde la interactuación entre la entidad y cliente se realiza fundamentalmente a través de teléfono y de email, ¿no? Y para empezar, esos dos medios deberían ser obligatorios en la póliza, por decirlo de alguna manera, más que el domicilio, ¿no? Que pasa a ser algo residual, evidentemente no para un seguro multirriesgo del hogar, pero me refiero como contenido mínimo de la póliza. El pago de la prima, lo mismo. Si es que, si vais al artículo 14, lo que dice la ley de contrato seguro es que el pago de la prima se entiende realizado en el domicilio del tomador. Esto, evidentemente, es una cuestión del siglo pasado, ¿no? Cuando, no sé, pues, sería una venta puerta a puerta de productos de seguro, pero sinceramente creemos pues, que la norma debe adaptarse, que ya nadie contrata el seguro ni paga la prima en la puerta de su casa, y que esto es una muestra más, aunque sea anecdótica, ¿no?, de la necesidad que tenemos de revisitar toda la norma y bueno, pues darle una capa de modernidad. Y la duración del contrato también, que este sí que me parece un tema mucho más relevante y operativo, porque toda la carcasa jurídica que tenemos en la ley de contrato seguro parte de que el seguro al menos tiene una duración anual. Y como sabéis, esto no es así, ¿no? O sea, cada vez más los clientes exigen flexibilidad con esto, ¿no? Y el contrato puede ser por semanas, por días o por horas. Entonces, creemos que, sinceramente, tenemos que disponer de una herramienta que nos permita atender a las necesidades y los requerimientos que los clientes y las nuevas formas pues, de movilidad, de cualquier tipo, ¿no?, sociales, necesidades, podamos atenderlo con un marco claro. Con esto yo, simplemente, brevemente, como habéis visto, os cuento las cuatro pinceladas de la ley de contrato seguro. Sí que hay otro tema, me quedan dos obstáculos. Otro obstáculo que sí que no me gustaría dejar en el tintero, es el solapamiento normas. Por contarlo un poco desde el principio, por los años 90 se inició en Europa lo que es la corriente de elaboración, ¿no?, de información previa que había que proporcionarse a la hora de contratar un seguro. ¿Con qué objetivo? Pues con objetivo de mejorar la transparencia del seguro frente al cliente. Nosotros dimos la bienvenida a esta iniciativa, que creemos que es buena. Creemos que es fundamental que el cliente sepa lo que contrate, ¿no?, y que lo tenga claro. Pero el problema es que desde esa época, en los últimos años, ha habido una cascada, o sea, una tormenta regulatoria, que además en Europa se regula por silos, ¿no?, muchas veces primando la velocidad a la calidad, y con normas que regulan lo mismo pero que no están conectadas, ¿no? Y entonces, al final, nos encontramos con un volumen semejante de información previa a dar a un cliente como carácter previo a la contratación, que, en nuestra opinión, lejos de hacer más sencillo la tarea de entender el producto, lo confunden, ¿no? Y yo creo que la tecnología, bueno, tenemos los sandboxes, ¿no?, los espacios de prueba, pero todo lo tenemos que poner, y como decíamos, para alinearnos con esa inmediatez y esa simplificación que exige la digitalización. Creo que podemos hacer, pues, un ejercicio claro de simplificación y intentar que no haya solapamientos de normas, y que la información que se entrega al cliente realmente sea útil y le permite tomar una mejor decisión fundada sobre el producto que contrata, ¿no?, y que pueda compararlo con otros productos. Y eso, pues hoy en día, y fijaros que aquí en esta slide que os proyecto, solo estoy hablando de la norma
de seguros, pero ahora mete aquí protección de datos, mete blanqueo de capitales, etcétera, con lo cual esto hace bastante poco operativo la comercialización de seguros en un marco digital, ¿no? Y otro, el famoso, ¿no? El que tiene que estar siempre es el tema del papel por defecto, ¿no? Que aún seguimos teniendo en nuestro ordenamiento jurídico. Aquí llama la atención además, pues que, por ejemplo, el artículo 182, ¿no? Del Real Decreto que regula la distribución de seguros, que esto es una norma europea, que eso además complica un poco también el obstáculo, ¿no? Cuando viene de Europa, pues aún tienes que llegar un poco de una manera distinta, ¿no? Para promover un cambio. Y aquí lo que desde UNESPA hemos dicho es que se deje, ¿no? de incluir al papel como a la entrega del papel como regla general, ¿no? El papel por defecto. O sea, creemos que el cliente debe ser capaz de poder elegir el medio, ¿no? Por el que recibe la documentación de la compañía de seguros y que no solo todo es el papel, ¿no? Y además, claro, esto, la digitalización yo creo que es junto con la sostenibilidad, ¿no? Las dos áreas que tendrán un mayor desarrollo o mayor impacto en el sector asegurador en el corto, medio y largo plazo, ¿no? Y al final también están relacionadas. El papel es muy poco sostenible. Entonces yo creo que aquí debemos contar con la complicidad también del legislador bueno, pues que aquí seamos capaces de avanzar hacia otros entornos y hacia otros modos de interactuar con el cliente. Y para finalizar un poco como resumen, ¿no? Que yo los mensajes, pues creo que deben de ser sencillos y claros, ¿no? Esto contrastando con la primera slide del teléfono que te dejabas el dedo y que tenías que las cifras o el coche sin aire acondicionado, pues tenemos la modernidad, ¿no? Donde los clientes tenemos clientes y realidades socioeconómicas distintas, tenemos que ser capaces de atenderlas desde el sector asegurador y para ello, pues lo único que pedimos es tener herramientas, ¿no? Y ojo que todo esto, todo el enfoque, la perspectiva del informe, como podéis ver, es sobre el pasado, ¿no? Es qué tenemos hoy, qué trabas, qué obstáculos hay hoy en el ordenamiento que serían convenientes remover para mejorar la innovación. Pero es que esto tiene otra cara de la moneda, ¿no? Que es igual de importante y es en la que nos gustaría estar, ¿no? Y es qué debemos incluir o qué es más de futuro, qué tenemos que poner en marcha para que la digitalización sea una realidad, ¿no? O sea, que nuestro ejercicio debe completarse con una segunda fase, ¿no? Que identifique pues qué elementos relacionados con la digitalización, y me puedo referir a la identidad digital como ejemplo, deberían incorporarse en nuestra normativa pues para potenciar el pleno desarrollo de la innovación y digitalización en el sector asegurador. Y yo creo que con esto, respetando al máximo mis 15 minutos de ponencia, termino. Y bueno, pues si tenéis alguna cuestión, pues la deslizáis por el chat y yo que me imagino que luego en la mesa de debate podremos responderlas. Muchísimas gracias a todos y bueno, luego si queréis comentarme algo, lo comentamos en la mesa de debate.